6 de junio de 1944, el desembarco de Normandía. Un acontecimiento que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y el destino de la humanidad. Estábamos por allí, en la dirección de aquel barco. En vez de aterrizar en la arena, en tierra firme, se encontraron con el agua hasta la cabeza. Vi tantos cadáveres. Para muchos fue el lugar del descanso eterno. ¿Pero se han explorado todos los vestigios que dejó la contienda? La flota del día D yace bajo el agua. Es una historia fabulosa. Ahí está. Estamos justo encima. Eso es el cañón. El cañón del tanque. Es muy emocionante para nosotros, porque en general vamos en busca de una sola embarcación. Y aquí tenemos centenares. ¿Qué puede revelarnos este fascinante hallazgo submarino? Fue una batalla extraordinaria que comenzó antes de la llegada de los primeros soldados y se prolongó durante semanas. ¿En qué parte del barco estaba usted cuando se hundió? Yo estaba en la parte de proa. Estuvo a punto de morir. Dios mío. ¿Has visto? Sí. En unas cuantas décadas, todos estos restos desaparecerán, es inevitable. ¿Cómo preservar el recuerdo de tantas innovaciones que permitieron la victoria? Por medio de las reconstrucciones en 3 dimensiones, hemos podido conocer con detalle las soluciones que inventaron los ingenieros de la época. Es la pasarela flotante que diseñó mi padre. ¿Recuerda aquel día? Sí. El día D. Ellos inventaron el desembarco. Después de 4 años de guerra, los alemanes han ocupado la mayor parte de Europa. El frente principal se encuentra en el este, donde los soviéticos logran repeler a las fuerzas del Tercer Reich. Pero para vencer a la Alemania nazi es necesario abrir un nuevo frente. Y así, en agosto de 1943, los aliados deciden ejecutar el desembarco de Normandía 10 meses después. $250.000 hombres, 7.000 barcos. Un inmenso asalto anfibio sin paralelo en la historia de la humanidad. Los medios empleados son de tal magnitud que la operación, en caso de resultar fallida, no se podrá repetir. Es la única forma de liberar Europa. Las riberas que aún conservan las huellas del desembarco honran la memoria de aquellos que entregaron su vida. Hay tantas cruces. Son realmente interminables. Por ahí. Ahí está Seville. ¿Sí? Es él. Vito Seville. Es el único hombre de nuestro barco enterrado aquí. Muchos de los nuestros no dejaron nada que enterrar. La mayoría se ahogaron y sus cuerpos nunca fueron recuperados. Para aquellos que vivieron la gran ofensiva existe otro cementerio.
Otro lugar mucho menos accesible donde yacen sus recuerdos e historias. Las profundidades de la bahía del Sena. Por primera vez, una expedición internacional investigará el cementerio submarino que bordea, invisible, las playas del desembarco. Una operación de gran envergadura provista de medios técnicos excepcionales que contará con 2 barcos especialmente equipados para la exploración subacuática. Durante mucho tiempo, los arqueólogos submarinos no han mostrado interés por los naufragios contemporáneos. E intentar conocer lo que ocurrió, gracias al testimonio material que se encuentra en el fondo, es lo mínimo que podemos hacer por este trozo de historia del siglo XX. Y es urgente, porque en unas cuantas décadas estos restos desaparecerán. Es algo inevitable. Junto a Sylvain Pascot, responsable de la expedición, están los mejores especialistas del mundo en la búsqueda de pecios. Esta vez el desafío es especial. Se trata de realizar la cartografía submarina más grande jamás llevada a cabo. Una tarea que corresponde a Andy Sherrill y su equipo, recién llegados de Estados Unidos. Esta es la zona que queremos explorar en el transcurso de esta expedición. Aquí, de este a oeste, se sitúan las 5 playas del desembarco. Y pretendemos cubrir unos 500 kilómetros cuadrados. Es muy emocionante para nosotros porque en general vamos en busca de una sola embarcación y aquí tenemos centenares. Para escudriñar cada metro cuadrado del fondo marino, este catamarán deberá realizar cerca de 2.500 kilómetros de incesantes idas y venidas. La embarcación está equipada con un sistema de sonar de alto rendimiento. El sistema no es nuevo, pero su tecnología de barrido, capaz de inspeccionar cada centímetro del fondo del océano, permitirá reconstruir con gran precisión la forma de los objetos encontrados. En este caso, los restos del desembarco. Mira esto, parece un cañón. Sí que lo parece. Como en un mar de arena visto desde un avión, el primer naufragio aparece en la pantalla. Una pequeña embarcación que intentan identificar como primer testimonio de toda la armada. Mira, aquí está. Es una lancha de desembarco de infantería. Durante varios días los descubrimientos se multiplican, lo que determina la ruta del barco. La cantidad de restos es increíble. Piezas de pontones, marañas de metal que apenas permiten reconocer la forma de un barco, montones de residuos más pequeños pertenecientes a embarcaciones destrozadas. Y por último, la silueta algo confusa de un artefacto difícil de identificar. El equipo decide examinarlo más de cerca, pero para no interrumpir el rumbo del catamarán lo hace a bordo de una lancha neumática provista de un robot diseñado para identificar restos de naufragios. Este va equipado con una cámara y un sonar, lo que le permitirá obtener una imagen precisa, pese a las malas condiciones de visibilidad. Tienes razón. Ahí está. Sí, sí, fantástico. Estamos encima. Voy a alejarme un poco. Es un tanque. Estamos justo encima. Se ve perfectamente. Fantástico. Qué imagen tan bonita. Las compuertas están abiertas. Sí, la del conductor y la del artillero. Es increíble. Ese tanque no ha sido inspeccionado nunca, no aparece en los mapas. Somos los primeros en verlo en 70 años. Un testimonio de la realidad de estos campos de batalla engullidos por el mar. Gracias a la expedición, un mundo olvidado resucita. Un museo gigantesco reservado a estos apasionados del submarinismo. Pero estos cementerios submarinos muestran una riqueza inesperada.
constituyen el testimonio de una historia que comenzó un año y medio antes del desembarco y se prolongó varios meses después. La Operación Neptuno, la organización y puesta en marcha del mayor despliegue naval jamás imaginado. La Operación Neptuno del día D es sin duda el asalto anfibio más complejo de la historia. Su magnitud es casi inconcebible. 7.000 embarcaciones, desde pequeñas lanchas de desembarco hasta grandes buques de guerra, y más de 250.000 hombres intervinieron en ella. El 16 de enero de 1940, el general Dwight D. Eisenhower llegó a Inglaterra para tomar el mando supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada. La Operación Neptuno debía responder en situaciones de emergencia y caos a problemas complejos de ingeniería, logística y estrategia militar. Formar una flota de miles de barcos, ocultarla a los ojos del enemigo y organizar su despliegue a través de aguas llenas de minas. Inventar los medios para desembarcar decenas de miles de hombres en un solo día. Imaginar instalaciones que garantizaran los suministros durante meses y localizar el mejor punto de desembarco para que el asalto tuviera las mayores posibilidades de éxito. Esta última cuestión fue lo primero que abordaron los estrategas, pero el paisaje de la bahía del Sena les produjo cierta perplejidad. Las playas están llenas de acantilados y dunas, y la costa no dispone de ningún puerto importante que permita el desembarco de grandes buques. Además, la zona se ve azotada por intensas mareas. Sus idas y venidas generan corrientes muy poderosas que el gran catamarán apenas puede remontar. La ruta del barco debe diseñarse en función del flujo y el reflujo. Capitán, Hola, Andy. vamos a continuar hacia allí, realizando travesías de este a oeste, comenzando por el meridiano 170 en dirección sur. Durante la invasión debió ser muy complicado hacer frente a estas mareas, que sin duda afectaron a todas las embarcaciones y por tanto al funcionamiento de la operación. Entonces, ¿por qué razón desembarcar aquí? En realidad, la elección se toma en gran parte por eliminación. Al sur, las costas de Bretaña demasiado alejadas de Inglaterra obligan a realizar una larga travesía al descubierto. Al norte, las costas de Bélgica son recorridas por corrientes aún más violentas que las de la bahía del Sena. El paso de Calais está muy cerca de Inglaterra. Pero esperando que sea allí donde se produzca el desembarco, los alemanes han fortalecido sus defensas. Queda toda la costa de Normandía. ¿Pero dónde exactamente? Estratégicamente, un puerto de aguas profundas permitiría asegurar el aprovisionamiento de las tropas. La idea no era nueva. El 18 de agosto de 1942, 250 buques británicos inician el asalto al puerto de Dieppe. La operación se convierte en tragedia. Las elevadas posiciones enemigas resultan inexpugnables. El apoyo aéreo es insuficiente, mientras que la aviación alemana ametralla sin tregua a las tropas terrestres. Las playas, llenas de piedras, dificultan el avance de los carros. La desordenada retirada deja cerca de 1.300 muertos y 2.000 prisioneros. La lección es sangrienta, pero analizada al detalle, servirá para construir el plan de la invasión y descartar el ataque a un puerto bien defendido. Los mapas que sirvieron para diseñar la estrategia del desembarco aún existen. Uno de ellos revela claramente los motivos que determinaron la elección de las playas por parte de los aliados. Este mapa muestra los emplazamientos y la envergadura de todas las baterías de cañones alemanas en la región de Normandía. Aquí, alrededor de El Havre, hay una gran concentración de cañones. Y aquí, alrededor de Cherburgo, hay también varios emplazamientos con un gran número de armas de grueso calibre que poseen un gran alcance, lo que permite que entre ambas posiciones exista un espacio que ni los cañones ni el resto de las armas de artillería pueden alcanzar. Un pasillo ideal para el desembarco de tropas. La decisión está tomada.
El asalto se realizará en 5 playas designadas con nombres en clave: Utah, Omaha, Gold, Juneau y Shod. Pero el desastre de Dieppe había demostrado que ningún asalto podría tener éxito sin un conocimiento perfecto de la costa y de las defensas alemanas. Es decir, del muro atlántico. Una serie de fortificaciones cuyo objetivo era convertir Europa en una fortaleza inexpugnable. El general Rommel, responsable de la zona, había ordenado su construcción. La prioridad de los aliados, por tanto, es organizar el espionaje de 80 kilómetros de costa sin despertar sospechas. Tal vez una de las primeras fases del desembarco fue el trabajo preparatorio realizado por los tripulantes de pequeños submarinos, los clase X. Su misión consistía en el reconocimiento de las playas, en la obtención de muestras de piedras y arena, en la observación de las riberas y en la localización de obstáculos colocados por los alemanes. Aquello permitió determinar qué clase de barco podía atracar en cada lugar, dónde debían desembarcar los carros de combate y dónde lanzar a las tropas de infantería. Los avistamientos aéreos desde gran altura permiten localizar algunas fortificaciones. Pero las informaciones más detalladas sobre las defensas alemanas provienen de tierra y son obra de la resistencia francesa. Esta soy yo. Poulet Theron, alias Marianne, fue miembro de la red de inteligencia Arco Iris. Yo era teniente. 2 galones. Mi marido era el jefe de la red para toda Normandía y Eure. Yo estaba en el departamento de inteligencia. Era la encargada de vigilar los movimientos de las tropas, saber cuántos soldados estaban de permiso y facilitar datos sobre los trenes y las zonas costeras. Es decir, sobre el muro atlántico, el punto que los aliados deben conocer con la mayor precisión posible. Pero esta franja costera constantemente vigilada ha sido declarada zona de combate y el acceso a sus inmediaciones está totalmente prohibido. La resistencia recluta efectivos entre los trabajadores requisados para la construcción del muro. Teníamos infiltrado a un hombre, a un rumano, que nos pasaba toda la información. Él nos ponía al tanto cuando, por ejemplo, había un cambio en el armamento de los búnkeres, sobre todo desde que Rommel tomó el mando. Así que nosotros estábamos al corriente. Él nos informaba. La información se envía a Londres por medio de palomas mensajeras o a través de agentes de la resistencia que consiguen pasar a Inglaterra. Había por lo menos 80 redes. No estábamos solos. Aunque con nosotros también había hombres que pasaban información a los alemanes, porque ellos también tenían agentes dobles. Por eso, de vez en cuando, eliminábamos a algunos para aclarar la situación. A pesar de los numerosos arrestos, la organización permanece operativa hasta finales de mayo. Unos días antes del desembarco, los alemanes consiguen diezmar la organización Arco Iris. De un solo golpe detuvieron a 30 de los nuestros y los fusilaron. Collard, Le Lièvre, La Côte, mi padre. Gracias a los servicios de inteligencia, los cartógrafos ingleses son capaces de diseñar planos detallados de las fortificaciones y de los terrenos donde se llevará a cabo el ataque. Documentos de alto secreto cuyo destino es su distribución entre los soldados justo antes del desembarco. Aquí tenemos un mapa del asalto a la zona de Shod. Las lanchas de desembarco llegaron utilizando este canal. La función del mapa era mostrar los obstáculos con los que se iban a encontrar. Aquí, por ejemplo, tenemos la línea defensiva, los obstáculos de la playa, las alambradas.
y las indicaciones sobre el armamento con que podían toparse, incluidas las minas, como estas que aparecen aquí. También intentaron recabar información suplementaria de todas las fuentes posibles. Pidieron a los ciudadanos británicos que les enviaran tarjetas postales de sus vacaciones en Francia antes de la guerra, para que las tropas conocieran el aspecto que tenía la costa antes del conflicto. Mientras profundizan en su conocimiento de playas y acantilados, los aliados se embarcan en la construcción de su armada. Una flota inmensa de la que nuestra expedición va descubriendo nuevos vestigios. En 2 semanas hemos identificado unos 300 objetivos y hemos encontrado cosas que nadie había descubierto y registrado anteriormente. Los restos que no figuran en la base de datos requieren a menudo inmersiones para ser identificados. Una operación que se lleva a cabo cada 6 horas en los momentos de calma, cuando las corrientes amainan entre la pleamar y la bajamar. Hoy toca identificar una embarcación de unos 30 metros de eslora, localizada recientemente. Está al lado de la playa de Utah. Según el sonar, podría tratarse de una nave de desembarco. Será interesante averiguar qué es. Jacques Lelay, un especialista en la búsqueda de pecios en el Canal de la Mancha, será el guía bajo el agua. El pecio está totalmente cubierto y la visibilidad es muy limitada. La hélice ha desaparecido. Las estructuras del puente han sido arrancadas, probablemente por una red de arrastre. No hay rastro de la carga. Pero su forma se asemeja a la de una barcaza de unos 30 metros de longitud. En la parte de proa aparecen indicios de su identidad. A 17 metros de profundidad, la visibilidad es casi nula, a causa de la abundancia de plancton. Pero cuando nos hemos situado en su parte delantera, enseguida hemos visto que se trata de una LCT. La puerta, que aún está en su sitio, no deja lugar a dudas. Una LCT, o lancha de desembarco de tanques. Reconocible por su nariz cortada en bisel y su rampa móvil insertada en su proa. Está diseñada para transportar 4 o 5 carros de combate y desembarcarlos directamente en la playa. El día D, las LCT intervienen después del asalto de infantería para proporcionar apoyo a los soldados. Esta tropezó con una mina cuando se alejaba mar adentro. Las lanchas de desembarco forman parte de un dispositivo que cuenta con miles de embarcaciones. Una armada que el mundo jamás ha conocido. Desde 1943, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá participan en un gigantesco esfuerzo de producción para formar la flota del desembarco. Se estima que el número de barcos destinados a transportar el material y los hombres necesarios hasta las playas deberá superar los 6.000. El desembarco es un triunfo de la tecnología y la ingeniería, y el mayor ejemplo es la increíble gama de lanchas de desembarco. Pueden parecer una simple caja de zapatos con una rampa, pero en realidad había hasta 50 tipos de cajas diferentes para llevar a la infantería a tierra o para desembarcar los carros de asalto. Cada una de ellas tenía una tarea específica. En el puerto, el equipo de seguimiento instala el nuevo sonar en el gran catamarán. Este dispositivo está equipado con una sofisticada tecnología que permite captar imágenes en 3 dimensiones y será utilizado por primera vez para investigar los pecios de la bahía del Sena. Servirá para revelar con precisión el estado de las estructuras sumergidas y tal vez para desentrañar por fin parte de su trágico destino.
Frente a la playa de Juneau, el sonar revela la presencia de un nuevo pecio. Antiguos registros indican que aquí deberían reposar los restos del Dragón, un buque de 136 metros de eslora perteneciente a la Armada polaca. Sin embargo, las imágenes en 3D muestran la estructura de un buque mucho más pequeño. Los historiadores Nick Hewitt y Chris Howlett participan en la expedición para resolver este tipo de enigmas. Tiene una gran caldera en el centro. Solo una. Y no creo que el Dragón tuviese una sola caldera. Tenía 6. Este es un buque más rápido. Así que no es el Dragón. No sabemos de qué barco se trata. Es bastante complicado evaluar los restos, pero las líneas y las formas del casco parecen corresponder a un buque mercante, no a un buque de guerra. Con el fin de identificar su hallazgo con mayor exactitud, la expedición utiliza una segunda embarcación, el André Malraux, dedicado exclusivamente a la investigación arqueológica submarina. Gracias a este sumergible podrán estudiar minuciosamente el misterioso naufragio. Acompañando a Nick, viaja el arqueólogo Michel Luo, especialista en restos marinos, ya se trate de antiguos pecios o de buques de la Segunda Guerra Mundial. Es fantástico. Mis hijos nunca me creerán. ¿Estamos lejos de los restos? A unos 20 metros. Ahí hay algo. Sí. Hemos llegado. Los peces son un indicio inequívoco de la presencia de pecios. Mira, una cartuchera. Para munición de fusil. Sí, hay 2 o 3. Mira el casco. Se ve perfectamente el armazón. Sí. Debemos estar más o menos por aquí. Tiene que ser esta parte del casco. Sí, debe ser uno de los extremos. Probablemente el de la derecha. El costado, sí. Mira allí, es una caldera. Es una caldera, sin duda. ¿Ves los remaches? No es muy grande. No, es curioso. En el mapa parecía enorme. Debe tener entre 2,5 metros y 3 metros. Sí. El tamaño adecuado para un barco pequeño. Sí. Los restos están muy dañados, excepto 1 o 2 partes. Es increíble. He visto muchos naufragios y siempre aparece una caldera indestructible. Todo lo demás yace en el fondo, aplastado y disperso. Pero la caldera se conserva mejor, porque es más resistente. Es un pequeño buque de guerra. Yo diría que es un arrastrero armado. Muchos arrastreros fueron utilizados como buques de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. La Royal Navy los empleaba como dragaminas. Curiosamente, las técnicas utilizadas para retirar las minas ancladas al fondo eran casi idénticas a las empleadas en la pesca. Así que a menudo eran antiguos pescadores los que desempeñaban aquella tarea. Los archivos de naufragios de la Royal Navy mencionan un barco arrastrero transformado en dragaminas y hundido en esta zona el 4 de agosto. El Guernsey. Estos barcos construidos para uso civil cubren la urgente necesidad de barcos desminadores esenciales en la Operación Neptuno. El Canal de la Mancha, plagado de minas, constituye la primera línea defensiva alemana. Los aliados saben muy bien que deben despejar el paso si no quieren sufrir grandes pérdidas antes incluso de alcanzar la costa. La colocación de minas resulta muy rentable. Una sola de estas trampas invisibles es capaz de hundir casi cualquier buque y acabar con cientos de soldados y decenas de blindados. Una destrucción mucho más rápida y económica que tener que abatirlos uno por uno tras llegar a tierra. Al menos 350 dragaminas operarán hasta el alba entre el 5 y el 6 de junio.
Son la auténtica vanguardia de la flota. Como el buque estadounidense Chickaday, donde presta servicio Robert Haga, que en 1944 tenía 18 años. ...5 de junio de 1944, 5:30 de la madrugada, en ruta hacia Francia. La invasión tendrá lugar mañana, pero primero tenemos que abrir un paso entre las minas. Los dragaminas deben despejar corredores de acceso a las playas y zonas de maniobra para los buques encargados de bombardear las defensas alemanas. Será la mayor operación de desminado jamás emprendida. Estaban ancladas justo debajo de la superficie. Primero debíamos cortar los cables para liberarlas del fondo. Cuando la mina aparecía, mi trabajo consistía en destruirla con mi cañón de 20 milímetros antes de que chocase contra el buque que nos seguía. La bahía del Sena constituye un trágico testimonio de la omnipresencia de los dragaminas en el campo de batalla. El Tide, hundido el 7 de junio. El Cato y el Magic, hundidos el 6 de julio. El Pleiades, el 8 de julio. O el Osprey, hundido frente a la playa de Utah la víspera del desembarco ante los ojos de Robert Haga. A las 18 horas, el Osprey fue alcanzado por una mina y acudimos a prestar ayuda a los heridos. La mayoría sufría graves quemaduras. Es algo que nunca podré olvidar. Muchos soldados y oficiales estaban en el agua y todos sufrían quemaduras graves. Todos nosotros fuimos a babor para intentar ayudarles a salir del agua, para hacer todo lo que estuviera en nuestras manos. Comenzamos a lanzar escalas de cuerda, pero nada era suficiente. Cuando tirábamos de ellos, la piel de sus brazos se desprendía de tan quemados que estaban. Aquel terrible recuerdo todavía me persigue. Los aliados tienen toda la operación calculada, medida y planificada. Pero sigue existiendo una incógnita capaz de cambiarlo todo: las condiciones meteorológicas. Aquí en Normandía, el clima puede abarcar las 4 estaciones en un solo día. Tienes que aprender a conocer el tiempo, a tener en cuenta las corrientes y a tomar la decisión correcta en el momento adecuado si quieres llegar a buen puerto. Hoy, el oleaje es muy intenso y los submarinos permanecen en el puente. Un contratiempo que tan solo retrasa los planes de la expedición. La situación es mucho más complicada cuando 5.000 buques de guerra y 250.000 hombres aguardan la señal de partida. Desde principios de junio el tiempo no acompaña. Para desembarcar, los aliados necesitan un mar relativamente en calma. Y que se mantenga así durante varios días seguidos para permitir el envío de tropas de refuerzo. En su cuartel general, Eisenhower y su Estado Mayor deben confiar en las predicciones. Pero ¿cómo predecir el tiempo en 1944 sin satélites ni ordenadores? ¿Cuál es la fiabilidad de los pronósticos? Estas son las cartas que utilizaron. Se confeccionaban cada 3 horas. No había un gran conocimiento de las condiciones meteorológicas. Tan solo contaban con unos pocos barcos en la zona. James Martin Stagg es el jefe meteorólogo encargado de sintetizar la información, realizar previsiones y comunicárselas al general Eisenhower. De sus conclusiones depende el lanzamiento de la operación. Por el momento el desembarco está programado para el 5 de junio al alba. Sábado, 3 de junio de 1944. La situación ha empeorado. Se ha producido una sucesión de 2 depresiones por debajo de 980 milibares.
¿Quién podía prever algo así? Esta carta data del 3 de junio. Muestra una situación típica de mal tiempo en el Reino Unido, muy frecuente a principios de verano. Una sucesión de depresiones que cubre toda la zona y hace que el tiempo permanezca inestable. Es decir, nubes, lluvia y fuertes vientos asociados a estas áreas de bajas presiones. Domingo, 4 de junio. Conferencia esta mañana a las 4:15. El asalto de mañana queda cancelado. Me siento hundido. Esto es una pesadilla. El aplazamiento del desembarco podría obligar al contingente que navega hacia Normandía a dar media vuelta. Un calvario para los soldados, a menudo víctimas del mal de mar, apiñados en los puentes, zarandeados por el oleaje y empapados por la espuma. Eisenhower sabe que si aplaza aún más la operación deberá esperar cerca de un mes para que se den las condiciones apropiadas. Una noche de luna llena, imprescindible para las tropas aerotransportadas y una marea creciente al alba que permita el acercamiento de los buques. Esta es la carta del lunes 5 de junio. Algunas observaciones cruciales sugerían que el martes 6 de junio podía ser una fecha adecuada. Las observaciones son de la zona del Atlántico Norte, cerca de Islandia. En aquel entonces se utilizaba el término col para designar una zona como esta. Una zona tranquila situada entre sistemas de bajas presiones. Los aliados sabían que en una zona col, las condiciones para un desembarco serían mucho más favorables. No era una certeza, pero sí una posibilidad. Lunes, 5 de junio de 1944. Conferencia a las 3 de la madrugada. Se confirma el intervalo meteorológico. La invasión será lanzada de manera irrevocable. Pase lo que pase, la decisión está tomada. A las 4:15 de la madrugada, Eisenhower da luz verde a la operación. Tras zarpar desde 7 puertos diferentes, los buques convergen en un lugar de reunión cuyo nombre en clave es Piccadilly Circus, frente a la isla de White. Una enorme nube de humo artificial lanzada por las patrulleras rodea y camufla a la flota mientras se dirige a Francia. En las playas de Normandía no se observa ninguna señal de tensión. Las malas condiciones del mar parecen descartar la inminencia de un desembarco. Sin embargo, a pocas decenas de metros de la orilla, un pequeño submarino inspecciona la costa. Es la vanguardia invisible de todo el desembarco. A bordo viaja Jim Booth, teniente de la Marina inglesa. Su misión es guiar al convoy hasta la playa en el momento del asalto. Ha pasado mucho tiempo, 69 años. Aquello fue algo muy emocionante. Muy emocionante, en verdad. Estábamos por allí, en la dirección de aquel barco, donde se ven las últimas ondulaciones, más o menos a esa distancia. Vimos a los alemanes jugando al fútbol un poco más arriba, sobre las dunas. Era la víspera del desembarco, y no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Jim Booth nos revela un aspecto poco conocido de la Operación Neptuno que intriga a los historiadores de la expedición. ¿Cómo se organizó esta misión? ¿Cuáles fueron los desafíos, los riesgos y, por encima de todo, los resultados? Jim Booth, a sus 93 años, ha venido a contarnos su increíble aventura. Apoye el pie aquí y colóquese erguido sobre el asiento. ¿Justo encima? Sí, y luego gire hacia el frente. ¿Así? Sí. Al introducirse en el submarino, su gusto por las emociones fuertes se despierta. El entusiasmo de este veterano es irresistible. No había vuelto a subir a un submarino desde entonces. Es increíble. Estoy deseando que llegue el momento. Va a ser maravilloso. Allá vamos. Allá vamos. Me encanta este momento. Vaya. Es fantástico. Sí. Jim Booth, durante la inmersión programada para hoy, visitará los restos de un transportador de tropas, el Susan B. Anthony. Dios mío.
¿Has visto? Sí. Hay ametralladoras justo debajo de nosotros. Es increíble. ¿Puedes verlas? Sí. Es una ametralladora doble. Debemos estar a la altura de la proa. Vaya. Es increíble. Es asombroso. Mira, un pez se ha metido en el cañón. Sí, se está asomando. Debe estar preguntándose qué está sucediendo. Era un transportador de tropas y todos pudieron desembarcar. Nadie murió. ¿Americano? Sí, con tropas estadounidenses. Era un paquebote reconvertido. Llegó la noche del 7 de junio y chocó con una mina. Y dime, Jim, ¿cuándo zarpaste tú? El 2 de junio. Íbamos a bordo de un submarino X-Craft 23. Navegamos en secreto desde la isla de White. ¿Ibais 5 tripulantes? Sí, éramos 5. La misión de Jim Booth es esencial. Su cometido es permitir a los buques localizar con precisión la zona de desembarco. El riesgo de equivocarse de playa es muy real para unas embarcaciones que navegan con las primeras luces del alba, en un mar agitado y bajo el fuego de las baterías alemanas. El submarino debe posicionarse en el extremo oriental de la última playa, justo antes de la desembocadura del río Orne. Más allá, la costa es peligrosa para los buques y, lo que es más importante, los soldados que desembarcaran allí no podrían unirse al grueso de las tropas. Después de un día y medio de travesía esquivando las minas, por fin emerge frente a la costa francesa. ¿Os comunicaron la hora exacta del desembarco? Sí, la información nos llegó a través del noticiario, el equivalente al telediario actual de las 9 de la BBC. Existía un código, un pequeño mensaje que se emitía durante las noticias. Cuando lo escuchamos dijimos, Dios mío, porque eso significaba que la operación se aplazaba 24 horas y teníamos que esperar una noche más. ¿En el fondo del mar? En el fondo del mar. El problema era que nuestros tanques de oxígeno poseían una capacidad limitada. Las reservas eran escasas. En la madrugada del 6 de junio, más de 600 bombarderos despegan de Inglaterra para atacar estaciones de radar, baterías de artillería y otros puntos fortificados de la costa. Previamente, unidades de paracaidistas son lanzadas tierra adentro para apoderarse de algunos ejes de comunicaciones vitales. A la noche siguiente recibimos nuestro mensaje y salimos a la superficie justo antes del amanecer. Encendí la luz de popa e instantes después llegó la Royal Air Force y comenzó a bombardear la cabeza de playa. Palmo a palmo. Fue un espectáculo digno de ver y escuchar. Después se hizo el silencio y de pronto vimos llegar aquella increíble flota. Fue fantástico. Las lanchas de desembarco y las pequeñas barcazas se acercaron y nos sobrepasaron. ¿Se había iniciado ya el ataque? Sí, ya había comenzado. Vi cómo empezaban a lanzar cohetes. ¿Y cómo fue aquello? Fue espectacular. ¿Disparaban por encima de vosotros? Exactamente. ¿Erais conscientes de la importancia de vuestra misión? Permitimos que las barcazas llegaran al lugar indicado en el momento adecuado. Y también los tanques, que eran de vital importancia, ya que aseguraban la protección de los soldados. Eso es muy bien. Fantástico. Ha sido maravilloso. Muchas gracias. Jim, Hola, cariño. qué alegría tenerte de vuelta. ¿Cómo te sientes?
Ha sido una experiencia fantástica. Si el regreso de Jim Booth es una alegría para su familia, su hazaña en 1944 permitió que el desembarco se llevase a cabo en esta parte de la costa según el plan previsto. Gracias a él, en la playa de Sod, las lanchas de desembarco llenas de soldados llegan puntuales a la cita, precedidas por algunas compañías de blindados. Carros de combate diseñados para hacer frente a los problemas específicos del desembarco, como destruir los obstáculos colocados en las playas por los alemanes y limpiar el terreno de minas. Para ello van equipados con mayales barreminas, cuyos rodillos de cadenas martillean el suelo por delante del blindado. Son los primeros en llegar a la playa, incluso antes que la infantería. Al principio no sabíamos que íbamos a constituir la primera oleada del desembarco, pero lo adivinamos porque ¿quién iba a ir delante de nosotros? Ian Hammerton, teniente británico, desembarca el 6 de junio al alba encabezando una compañía de 10 tanques distribuida en 2 embarcaciones. Mi carta de desembarco está un poco deteriorada por el agua del mar. Me dio una idea de lo que me esperaba. Los objetos en azul son los obstáculos antidesembarco. Yo toqué tierra aquí con 2 tanques y mi sargento atracó aquí con otros 2 tanques. Cruzar la playa y salir de ella es el reto principal. Los carros deben despejar el camino, pero la rampa que Hammerton se fija como objetivo está bloqueada por una puerta antitanque. Sabíamos que había rampas. Habíamos visto fotos. Mis otros 2 tanques se pusieron uno a cada lado para cubrirme, mientras yo avanzaba hacia la puerta que nos impedía el paso. Tenía que apuntar a cada bisagra, disparar, recargar y repetir la maniobra una y otra vez. Nos llevó mucho tiempo. La marea nos envolvió y el motor se averió. Tuvimos que abandonar el tanque, desmontar la ametralladora y llenar nuestros bolsillos con granadas y toda la munición posible. Cuando saltamos había más de 1 metro de profundidad. Fue muy complicado salir de allí, porque tuvimos que abrirnos paso, apartando los cuerpos de los soldados canadienses que flotaban en el agua. Fue un espectáculo horrible, como se pueden imaginar. Y, en fin.